Un ermitaño de 70 años encontró a una joven herida en el bosque y la llevó a vivir con él. La gente no sabía lo que ocurría en esta cabaña, y 9 meses después. Dicen que en el pantano gritan los muertos, pero aquel grito tenía alma. A don Evaristo lo conocían todos en San Jacinto, aunque nadie realmente se atrevía a decir que lo conocía de verdad. Tenía 78 años, los huesos tan endurecidos por el trabajo como la mirada endurecida por el dolor. Sus manos, surcadas de cicatrices, hablaban más que su boca. Hacía ya más de 20 años que no cruzaba más de 5 palabras con nadie en el pueblo, y aún así seguían hablando de él como si fuera el personaje central de una leyenda siniestra. La gente decía cosas. Que era brujo. Que hablaba con los árboles. Que en las noches se le veía con una pala cavando fosas en su jardín. Aseguraban que enterró a su esposa y a sus hijas con sus propias manos, aunque nadie en el pueblo recordaba sus rostros. Otros, más imaginativos, juraban haberlo visto arrodillado en medio del bosque a la luz de la luna, murmurando nombres que no eran humanos. Nadie tenía pruebas de nada, pero eso no les impedía escupir maldiciones a su paso, ni cerrar las ventanas cuando lo veían bajar al pueblo por harina o aceite. A don Evaristo no le importaban las palabras de la gente. Había aprendido hacía mucho tiempo que la ignorancia tiene más veneno que las serpientes. Su casa era de madera antigua, con las paredes torcidas por el tiempo y el techo cubierto de musgo. Rodeada por un jardín salvaje, donde crecían plantas medicinales, cactus y flores que nadie más sabía nombrar. Nadie se atrevía a cruzar su cerca, ni siquiera los perros del pueblo. Aquella mañana, la tierra ya hervía bajo el sol antes de que el gallo cantara por tercera vez. Don Evaristo se colgó la canasta de cuero al hombro, tomó su bastón tallado con símbolos que nadie entendía y se internó en el bosque, como lo hacía desde siempre. Sabía dónde crecía el bálsamo del diablo, cuando brotaban las raíces de toronjil, donde las serpientes dormían bajo piedras. Él y la naturaleza tenían un pacto silencioso, se respetaban mutuamente. Iba bordeando el pantano. Aquel lugar siempre le pareció más vivo que el pueblo. Las ramas susurraban cosas que no todos podían oír, y el lodo parecía tragar el pasado sin hacer preguntas. Iba en busca de corteza de ceibo, buena para la fiebre, cuando escuchó algo. Un sonido breve, rasgado, como un lamento atrapado en un pecho ahogado. Se detuvo. Volvió la cabeza, el ceño fruncido. Podía haber sido un animal. O el viento. O un alma. Entonces lo escuchó de nuevo, más claro, un grito. No era un alarido desesperado. Era el sonido de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Un susurro de socorro a punto de apagarse. Don Evaristo se quedó quieto, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Cerró los ojos por un instante. La última vez que había corrido hacia un grito, todo había terminado en llamas y ceniza. Pero esta vez, sus pies se movieron sin pensar. Siguió el sonido, atravesando zarzas, empapándose los pantalones con el sudor del monte, hasta que lo vio. Entre las raíces enredadas de un viejo samán, cerca de una poza estancada, yacía una figura. Era una mujer. O lo que quedaba de ella. Estaba tendida boca abajo, el cuerpo cubierto de barro, las piernas arañadas por espinas, el rostro irreconocible por la sangre seca y la suciedad. Su vestido estaba rasgado. Una sandalia colgaba de su pie izquierdo, el derecho completamente desnudo y amoratado. Don Evaristo sintió como el alma se le subía al pecho. Se agachó con cuidado. Tocó su cuello. Débil, pero vivo. La giró con torpeza. Su rostro parecía una máscara rota. Había sido golpeada. Señorita. Susurró, con voz que no usaba desde hacía años. La joven no respondió. Solo exhaló un leve gemido, como si su espíritu ya no quisiera seguir allí. Don Evaristo la miró. Miró alrededor. Nadie. Ni un cuervo. Ni un alma. Ni un camino. Maldita sea. Cargó su cuerpo con dificultad, sintiendo como su espalda crujía como la madera vieja de su casa. No sabía si llegaría, pero tampoco iba a dejarla morir entre el barro. Ya había enterrado suficientes mujeres.
Le tomó casi una hora volver. Cada paso fue una batalla. Su camisa empapada. El cuerpo de la joven parecía más ligero que el peso de sus recuerdos. En un momento, tuvo que detenerse y apoyarla sobre una roca. El sudor le caía por los ojos. «No te me mueras», murmuró. «Quien seas, no te me mueras aquí, ya no tengo fuerza para un entierro más». Al llegar a casa, empujó la puerta con el pie. Todo crujía. Puso a la joven sobre su cama. Encendió la lámpara de aceite. Abrió un armario de madera y sacó su antigua caja de remedios. Una por una, las botellas, los frascos, los algodones. Comenzó a limpiarla con movimientos firmes. Lavó las heridas de su rostro. La sangre vieja. Las costras. Las uñas rotas. Preparó una infusión de guayusa y miel. Mojó un trapo y la obligó a beber a sorbos. Ella se quejaba en sueños, pero no despertaba. La fiebre le subía como fuego invisible. Don Evaristo no hablaba mientras la curaba. Solo respiraba fuerte, como si su alma también estuviera enferma. Sus dedos callosos se movían con una delicadeza que no le habría creído nadie en el pueblo. Cambió las sábanas. Quemó las ropas sucias. Le colocó una túnica vieja de su difunta esposa. Le cubrió los pies con un paño caliente. Se sentó junto a ella, mirando cómo respiraba. En la pared colgaba una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven, de ojos intensos y sonrisa amplia, abrazando a dos niñas pequeñas, una de trenzas y otra de cabello corto. Don Evaristo no miró la foto. Pero la sentía ahí. Como un testigo. La noche cayó, densa y pesada. Afuera, los grillos cantaban su himno lúgubre. Don Evaristo no durmió. Cada tanto se acercaba a tocarle la frente. Fiebre. Mucha. En algún momento murmuró. No sé si viniste a salvarme tú, o a hacerme recordar lo que me queda de humano. Pasaron 3 días. La joven seguía inconsciente. Comía un poco, cuando él la obligaba. Murmuraba nombres en sueños. Uno en particular, Fernando. Y luego otro, Genaro. Su rostro se contraía cuando lo decía, como si el nombre fuera una quemadura. Don Evaristo, en sus silencios, escuchaba más de lo que quería. Un día encontró una cadena en su cuello. La limpió. Un anillo de bodas. En el interior, grabado, G barra y M. Para siempre, aunque duela. Él no preguntaba. Solo observaba. Cada noche, la fiebre cedía un poco. Su cuerpo comenzaba a recuperar color. El barro se fue. La sangre también. Pero las cicatrices quedaban. En el pueblo, empezaron las habladurías de nuevo. Que había una mujer en casa del brujo. Que había llegado desnuda. Que la tenía amarrada. Que era otra víctima. Que por eso nunca se casó de nuevo. Algunos incluso decían que la había creado él mismo, con huesos de animales y palabras viejas. Nadie se atrevía a subir la colina a comprobarlo. El 4.º día, cuando el sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas del techo, los ojos de la joven se abrieron. Tardó unos segundos en recordar cómo respirar. Su mirada se movía errática hasta que se clavó en la figura sentada junto al fuego. Don Evaristo estaba allí. De espaldas. Moviendo un cucharón en una olla de barro. El aroma a caldo de hueso llenaba el aire. Ella intentó hablar. La voz no le salió. Él giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. «Estás despierta», dijo él, sin emoción aparente, pero con el alma al borde del temblor. Ella intentó incorporarse. Gritó de dolor. «No. Quietecita». Se acercó y la sostuvo con firmeza. Ella lo miró con terror. «¿Dónde estoy?» Su voz era un hilo. «En mi casa. Donde nadie más llegó a oírte». Maritza lo observó. Intentó reconocer algo en sus rasgos. El cabello blanco, la barba áspera, los ojos oscuros, pero había algo en ellos. No eran ojos de monstruo.
Eran ojos de alguien que había perdido más de lo que había ganado en la vida. Ella sintió una lágrima bajar por su sien. Él la limpió con el pulgar. No preguntes ahora. Descansa. Ya hablaremos cuando puedas recordar sin que duela. Ella cerró los ojos. Volvió a caer dormida. Pero su respiración ya no era desesperada. Don Evaristo volvió al fuego. Sirvió el caldo en un tazón. Lo dejó a un lado de la cama. Luego, por primera vez en años, encendió la radio vieja que tenía guardada en un estante. Una canción comenzó a sonar, apenas audible. En la fotografía de la pared, el rostro de su esposa parecía sonreír distinto. Y en el silencio de esa casa olvidada por el pueblo, se respiraba algo que hacía mucho no se sentía: vida. La canción que flotaba desde la radio antigua parecía no pertenecer al tiempo. Era como si la melodía hubiera esperado justo ese momento para regresar, arrastrando consigo algo que ya no tenía nombre. Don Evaristo se quedó quieto, mirando cómo el vapor del caldo ascendía en espirales frente al rostro dormido de Maritza. Aquel cuerpo delgado, herido, respiraba más lento, con un ritmo que por fin dejaba de luchar. En la penumbra del cuarto, la llama del quinqué proyectaba sombras largas, como si el pasado todavía caminara entre los muros de esa casa. Cuando ella abrió los ojos por segunda vez, fue distinto. No había gritado, ni se había sobresaltado. Solo lo miró. El silencio entre ambos tenía más peso que cualquier palabra. ¿Quién es usted?, preguntó Maritza, con voz áspera, como papel quemado. Don Evaristo no respondió de inmediato. Se acercó con paso lento, cargando un paño limpio. Le humedeció los labios. Evaristo, dijo con sequedad. Y tú estás viva. Con eso basta por ahora. Ella tragó saliva. Le dolía el cuello, el pecho, las piernas, todo. Cerró los ojos por un segundo, intentando recordar más allá del lodo, pero era como si su mente se negara a reconstruir lo que había ocurrido. Solo tenía fragmentos. Golpes. Agua estancada. El frío. ¿Me trajo aquí? Sí. ¿Me hizo algo? La pregunta quedó suspendida. Era una duda legítima. El miedo estaba tatuado en su rostro. Pero dolió. Don Evaristo no se ofendió, tampoco se justificó. Le sostuvo la mirada con una dureza que no necesitaba defensa. Si yo quisiera hacerle daño, no estaría cocinándole caldo. Ella bajó la vista. Sintió un calor distinto en la garganta. No era fiebre. Era vergüenza. No tengo nada, susurró. Ni ropa. Ni nombre, si me preguntas ahora. Tienes un cuerpo vivo, muchacha. Y eso ya es más que lo que tenías cuando te saqué del barro. Evaristo dejó el tazón a su lado. Se apartó sin pedirle que comiera. Sabía que las personas no sanan con palabras. Sanan con espacio. Pasaron los días. Maritza dormía mucho. Las heridas se cerraban poco a poco, pero las cicatrices internas se movían como fieras enjauladas. En las noches lloraba sin saber por qué. Él no preguntaba. Solo le dejaba un trapo húmedo en la frente. Y si despertaba gritando, le decía: «Todavía respiras. Eso es lo que cuenta». La tercera mañana logró sentarse sin que le doliera el alma. Observó la habitación con más claridad. Todo tenía una vida extraña. Había figuras talladas en madera, frascos con líquidos oscuros, hierbas colgando del techo, libros sin títulos. La foto en la pared la inquietó. No por la imagen, sino porque estaba rota. El marco de vidrio tenía una grieta que cruzaba el rostro de una de las niñas. ¿Ellas son su familia?, preguntó. Evaristo no se giró. Lo fueron. Maritza quiso disculparse, pero él levantó una mano, como si no valiera la pena seguir por ese camino. La confianza no llegó de golpe. Fue sembrándose. Una cucharada de caldo. Un paseo breve por el jardín. Una tarde con sol, Evaristo la ayudó a caminar hasta el huerto. Allí, entre matas de menta y lavanda,
Ella respiró profundo por primera vez. Sintió que el aire ya no dolía. El viejo le mostraba las plantas sin decir mucho, señalando con el bastón, murmurando nombres que parecían en otro idioma. ¿Cómo aprendió todo esto? Escuchando. Las plantas también hablan. Más honestas que las personas. Maritza lo miró de reojo. Había una verdad dura en esas palabras. Yo también aprendí escuchando. A los niños. Él arqueó una ceja. ¿Docente? No. Trabajadora social. Dirigía una casa hogar en la ciudad. Se hizo un silencio largo. ¿Y cómo terminó entre pantanos? Ella tragó saliva. El aire pareció espesarse. El sudor en la nuca le bajó frío. Miró sus manos. Las uñas ya no estaban sucias, pero no se sentía limpia. Mi abuela me crió hasta que murió. Luego mi padre, pero lo perdí cuando tenía 15. Me mandaron a un orfanato. Ahí encontré mi camino. Decidí que los niños sin nadie también podían ser alguien. Evaristo no decía nada. Cortaba hojas de toronjil con una tijera oxidada. Sus manos seguían, pero su atención estaba en sus palabras. Abrí mi propio centro. Fue duro. Muchos querían ayudar, pero pocos querían mirar de frente esa realidad. ¿Y el resto? Ella miró al cielo. Cerró los ojos. Conocía a alguien. Genaro. Parecía amable, generoso. Me ayudaba con la parte legal, con las finanzas. Se ganó mi confianza, y mi corazón. ¿Era tu marido? Sí. Una lágrima le cruzó la mejilla. Y mi error más grande. El viento movió las ramas con fuerza. Era como si el bosque también escuchara. Me engañó. Estuvo robando del fondo del centro. Usaba mi firma. Cuando descubrí todo, lo enfrenté. Pensé que iba a negarlo. Pensé que iba a llorar. Pero me golpeó. No de frente. Por la espalda. Con una sartén. Evaristo se detuvo. Se giró. ¿Y te dejó por muerta? Maritza asintió, sin mirar. En el pantano. Me arrastró. Me arrojó al agua. Recuerdo que intenté gritar, pero el lodo me tragaba. Luego, nada. El viejo apretó los labios. Le temblaba el párpado izquierdo. No dijo nada. Caminó hasta el pozo. Tiró el cubo. Lo subió. Lavó sus manos. ¿Qué hiciste cuando despertaste? Gateé. Vi árboles. Vi agua sucia. Me dolía respirar. Pensé que iba a morir. Pensé en los niños. En que nadie sabría la verdad. En que me borrarían como a una mancha. Y gritaste, dijo él. Lo suficiente para que te oyera el bosque. Maritza lo miró. El viento ahora soplaba más suave. ¿Usted por qué vive aquí? ¿Qué lo trajo tan lejos del pueblo? Don Evaristo se limpió las manos con el delantal. Se sentó en una piedra, al pie de un árbol torcido. Perdí a mi esposa y a mis hijas por una explosión de gas. En la ciudad. Yo había salido al mercado. Cuando volví, la casa era una ruina humeante. Hizo una pausa breve. El mundo pensó que yo tuve algo que ver. Que las maté. La prensa, la policía, los vecinos, todos preferían un monstruo que aceptar que fue un accidente. Así que regresé a este rincón. Maritza se acercó. Se sentó a su lado. No se tocaron. Pero por primera vez, estaban al mismo nivel. ¿Nunca pensó en volver a intentarlo? ¿Intentar qué? Preguntó él. ¿Vivir? ¿Confiar? ¿Oír a la gente inventar otra historia? Ella no respondió. Tampoco hacía falta. Estaban rotos. Pero no del mismo modo. Ella había sido traicionada por amor. Él, por el juicio de los otros. Desde la colina, el pueblo se veía pequeño. San Jacinto era un conjunto de techos rojos y voces metidas en casas.
Maritza lo observaba con una mezcla de nostalgia y miedo. Ya sabía lo que decían. ¿Cree que alguien venga a buscarme? Evaristo la miró. Espero que no. Aquí no hay mentiras. Al día siguiente, Ana Lucía apareció en el camino. Llevaba una cesta de manzanas verdes. No tocó la puerta. Solo se quedó junto a la reja. Evaristo. Llamó con voz alta. Él salió con el ceño fruncido. ¿Qué quiere? No vengo con cuentos. Quiero menta fresca. Y saber si la joven sigue viva. Maritza observó desde la ventana. La mujer era robusta, de cabello corto, mirada franca. Estoy viva, dijo, saliendo cojeando. Gracias por preguntar. Ana Lucía la miró con atención. Luego sonrió. Así que el viejo no es tan monstruo como dicen. No. Es peor, respondió Maritza, esbozando una sonrisa real. Evaristo gruñó, pero no dijo nada. Ana le entregó la cesta. Se quedó unos segundos más. Luego murmuró. La gente ya está hablando. Pero eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo, es que él vuelve a hablar con alguien. Cuídense. No todos en San Jacinto son tan abiertos. Cuando se fue, Maritza miró al viejo. ¿Te molesta que digan cosas? Ya dijeron cosas toda mi vida. La diferencia es que ahora, tengo a alguien más por quien cerrar la puerta. Esa noche, mientras el fuego crujía y la radio tocaba otra melodía antigua, Maritza volvió a mirar la foto rota en la pared. ¿Cómo se llamaban? María Fernanda. ¿Y las niñas? Sol y Ailén. ¿Te duele hablar de ellas? Me duele más no hacerlo. Pero nadie había preguntado antes. Ella asintió. A mí me llamaban la madre de los huérfanos, aunque no tuviera hijos. Tal vez todavía pueda hacerlo, dijo Evaristo, mirando la olla. Ella lo observó, confundida. Iba a preguntar a qué se refería, pero se quedó callada. Afuera, los grillos volvieron a cantar. El viento trajo el aroma del huerto. Las cenizas del pasado seguían ardiendo, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no eran brasas que quemaban, sino fuego que alumbraba. El fuego crepitaba con suavidad, como si entendiera que debía hacerse a un lado para que el silencio hablara. Maritza se había quedado dormida en la mecedora con una manta hasta la cintura, los ojos cerrados y el cabello recogido en una trenza suelta. Desde el umbral, don Evaristo la observaba. No hacía falta decirlo, esa casa, tan callada durante años, respiraba distinto. Ya no olía a madera encerrada ni a remedios viejos. Olía a sopa hirviendo, a tierra fresca, a una presencia humana que no amenazaba. Evaristo bajó la mirada y dejó en el suelo una pequeña canasta con plantas de toronjil recién cortadas. Caminó en silencio hasta la cocina, apagó la radio y echó más leña al fuego. Los susurros del bosque llegaban por las rendijas como murmuraciones antiguas. Maritza abrió los ojos justo cuando él regresaba con un tazón de infusión. ¿Otra más?, dijo con voz ronca. Me vas a llenar de pasto. Este pasto cura, respondió Evaristo, dejando el tazón en la mesa. Y tú todavía no estás del todo entera. Ella lo miró. No le replicó. Tomó el tazón entre las manos y bebió un sorbo. El líquido le calentó el pecho. Se hizo un pequeño silencio cómodo. Un silencio que ya no dolía. ¿Te molesta si limpio la cocina después?, preguntó ella. Quiero moverme un poco. Estoy harta de sentirme un mueble. Hazlo si no se te abren los puntos, dijo él, sin levantar la vista de un puñado de semillas que separaba en un paño. Maritza se puso de pie. Caminó hasta la cocina. Cada paso era una afirmación, no estaba muerta. No era una víctima. No iba a quedarse quieta. Empezó a recoger los platos, a ordenar, a limpiar la madera. El movimiento la reconectaba con su cuerpo. Con su fuerza. Evaristo la seguía con el rabillo del ojo. No la detenía. No la ayudaba. Sabía que, para sanar, había que volver a sentirse útil.
Ella no necesitaba un salvador. Necesitaba un espacio donde replantarse. Más tarde, bajaron juntos al jardín. El sol caía a plomo, pero el aire era limpio. Maritza acariciaba las hojas de las plantas, preguntaba por sus nombres, por sus propiedades. Evaristo le enseñaba con frases cortas, pero cargadas de precisión. Era como ver a un abuelo gruñón enseñándole a una nieta adoptiva el arte de escuchar la tierra. ¿Y esta para qué sirve?, preguntó ella, señalando una planta de hojas pequeñas y redondeadas. Calma la ansiedad. Pero hay que saber usarla. Si la tomas sin miedo, cura. Si la tomas con dudas, envenena. Maritza lo miró de reojo. Como las personas. Evaristo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Apenas un gesto leve, como una grieta en la piedra. ¿Por qué no te fuiste del pueblo?, preguntó ella, con tono suave. El viejo clavó el bastón en la tierra. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía con los tejados del pueblo. Porque aquí es donde ellas murieron. Y donde aún les hablo. Maritza no dijo nada. No hacía falta. En sus ojos se leía un respeto profundo. No era un loco. Era alguien que se había negado a enterrar a los muertos del alma. Esa noche, Ana Lucía volvió a aparecer. Tocó la puerta con los nudillos firmes. Traía un pañuelo blanco en la cabeza y un bolso de mano. Quiero llevar a la joven al médico, dijo, entrando sin esperar permiso. Evaristo bufó, pero no protestó. Maritza la saludó con una sonrisa sincera. No hace falta, intentó decir. Me siento bien. De verdad. No es por ti, replicó Ana. Es por esa cara que tienes desde hace días. La de alguien que guarda algo más. El camino hasta el pueblo fue silencioso. Ana manejaba su viejo jeep con decisión. Maritza miraba por la ventana con la mente dividida. Algo dentro de ella se removía. Algo que no quería enfrentar. El consultorio del médico era pequeño, casi improvisado. Ana la acompañó, esperó afuera. El doctor, un hombre de edad con mirada cansada, la examinó sin decir mucho. Tomó su presión. Tocó su abdomen. Le hizo preguntas. Anotó. ¿Ha tenido náuseas, mareos, sensibilidad en los senos? Sí, pero pensé que era el trauma. El golpe. El médico se detuvo. La miró fijamente. No, señorita. Usted está embarazada. Las palabras cayeron como piedras. Maritza sintió que el suelo se le movía. No preguntó cuánto tiempo. No preguntó nada. Solo respiró como si acabara de recibir otro golpe invisible. El médico le ofreció una silla. Ella no la aceptó. Salió caminando. En la puerta, Ana la vio y entendió al instante. ¿Qué pasó? No pudo decirlo. Se abrazó el abdomen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy embarazada. Ana la abrazó. No preguntó quién. No juzgó. Solo sostuvo. Cuando regresaron, Maritza no dijo nada. Entró directo a la casa. Se sentó en la mecedora y se quedó mirando la llama del quinqué. Evaristo la observó. Sabía que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Estoy embarazada, susurró. El silencio fue largo. Largo como un duelo. Maritza comenzó a llorar. No podía más. No puedo tenerlo. Gritó. No quiero traer al hijo de ese monstruo al mundo. No puedo. No debo. Evaristo se acercó. Lentamente. Se arrodilló frente a ella, aunque le dolía cada hueso. Le sostuvo las manos. No era un gesto común en él. Ese niño no es una maldición. Es una segunda oportunidad. Y si no quieres criarlo sola, aquí estamos los dos. Maritza lo miró. La boca abierta. Las lágrimas corriendo como ríos rotos. El viejo la abrazó. Torpemente.
como si no recordara cómo se hacía. Ella se aferró a él. Durante los días siguientes, Maritza cambió. Se levantaba temprano. Arreglaba el jardín. Cocinaba. Cantaba. En la noche, sentada en el umbral, entonaba canciones infantiles. Algunas sin letra. Melodías suaves que le nacían del pecho. Evaristo la escuchaba desde su habitación, a oscuras, sin moverse. Una noche lloró. En silencio. No por tristeza. Por una nostalgia dulce que le devolvía vida. En el pueblo, los rumores crecían. Que don Evaristo había embarazado a la muchacha. Que era una bruja joven que lo hechizó. Que el niño sería el anticristo. Hubo quienes quisieron denunciar. Pero Ana Lucía alzó la voz. Y su voz no era fácil de ignorar. Decidió escribir a su hijo Mateo. Un joven abogado que vivía en la ciudad y que, según ella, necesitaba conocer la verdad. Le explicó la situación sin adornos. Pidió que viniera. No por justicia. Por humanidad. Mateo llegó una mañana gris. Su coche levantó polvo al estacionar frente a la casa de Evaristo. Llevaba traje claro, gafas oscuras. El aire de alguien que no pertenece al lugar. Tocó la puerta. Maritza fue quien abrió. El silencio se hizo largo. Él la miró con asombro. ¿Tú eres Maritza Gómez? Ella asintió, confundida. Mateo retrocedió un paso. Tú eres la mujer del escándalo. La que salió en todos los noticieros. Dijeron que robaste millones, que desapareciste, que fingiste tu muerte. Maritza lo miró sin parpadear. Evaristo apareció detrás. Aquí no gritamos. ¿Sabe quién es ella? Preguntó Mateo, agitado. La acusan de robar a niños. De desaparecer fondos. Ella es peligrosa. Maritza tragó saliva. Su rostro se encendió de vergüenza. No robé nada, dijo con voz baja. Me golpearon. Me abandonaron. Y sobreviví. Mateo la miraba como si no pudiera procesarlo. ¿Qué está pasando aquí? Corte a negro. Silencio absoluto. La tensión en el aire era tan densa que ningún susurro del bosque se atrevió a entrar por la ventana. La tensión en el umbral de la vieja casa era espesa como miel podrida. Mateo miraba a Maritza con el desconcierto de quien encuentra un rostro familiar en el lugar más improbable del mundo, y ese rostro viene cargado de acusaciones. Aún no había bajado la voz. La incredulidad en su mirada era la de quien se ha criado creyendo que lo que sale en la televisión es verdad por defecto. Don Evaristo no se movía. De pie tras Maritza, con los brazos cruzados y la expresión de piedra, parecía más una presencia que una persona. Maritza, en cambio, no retrocedía ni un paso. No había sombra de culpa en sus ojos, solo una mezcla de hartazgo y resistencia. No fingí mi muerte, dijo con tono firme, pero sin gritar. Me dejaron por muerta. En el pantano. Sin aire. Sin nombre. Mateo bajó la vista por un momento, intentando procesar. Luego la miró de nuevo, más despacio. Los medios dijeron que se encontraron facturas falsificadas. Que robaste donaciones de niños con cáncer. Que huiste con millones. Maritza rió, un sonido seco, sin humor. Qué conveniente, ¿no? La mujer que firmó todos los documentos también desapareció. Muerta no puedo defenderme. Muerta no puedo explicar lo que pasó. ¿Y qué pasó? Preguntó él, sin suavidad. Evaristo dio un paso adelante. No estás en un tribunal, abogado. Estás en la casa de alguien que sobrevivió a tu mundo podrido. Mateo tragó saliva. Volvió su atención a Maritza, esta vez con menos distancia. Necesito entenderlo. No por mí. Por ti. Porque si esto es cierto, entonces el monstruo está libre. Ella lo invitó a sentarse. Le sirvió agua con limón. Cuando habló, su voz era pausada. Casi clínica.
como si el alma se le hubiera separado del cuerpo para poder relatarlo todo sin quebrarse. Genaro y yo abrimos juntos la fundación. Yo creía que era mi compañero de vida, que compartía mi vocación. Él fue quien sugirió abrir una cuenta alterna para los gastos administrativos. Me pidió que firmara papeles para no retrasar donaciones. Yo confiaba. No pensaba en que me estaban usando. Mateo asintió, atento. ¿Y cuándo lo descubriste? 2 meses antes de desaparecer. Noté inconsistencias. Había facturas duplicadas. Vi transferencias a cuentas que no reconocía. Fui al banco. Pedí copias de los documentos. Las firmas eran mías. O casi. ¿Falsificó tu firma? Sí. Me enfrenté a él. Lo negó todo. Luego explotó. Me dijo que si lo denunciaba, me arruinaría. Que nadie creería a la mujer emocional que trabaja con niños abandonados. Me llamó estorbo. Inestable. Esa noche, mientras preparaba té, me golpeó por la espalda. Me desperté en el pantano. Mateo cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, algo en su mirada había cambiado. Ya no era duda. Era determinación. ¿Tienes algo? ¿Pruebas? Maritza negó con la cabeza. Todo estaba en su poder. Teléfonos, correos, cuentas. Yo solo tenía el cuerpo lleno de barro. Don Evaristo dejó caer una caja sobre la mesa. Adentro había un anillo de bodas, una cadena sucia y una hoja de papel doblada. Esto lo traía en el cuello, dijo. Yo no toco lo que no es mío, pero esto lo vi cuando te limpié. Maritza tomó el anillo. El mismo que Genaro había dicho que se le había perdido. Lo miró durante segundos, como si fuera una prueba viviente de su historia. Luego desplegó el papel. Era una carta incompleta. Una nota escrita por ella. Palabras confusas. Unos nombres. La palabra fondo. Nada concluyente, pero todo comenzaba a encajar. Mateo se levantó. Necesito tiempo. Y un plan. Durante las semanas siguientes, el abogado no dejó de trabajar. Se instaló en casa de Ana Lucía, quien lo alimentaba como si aún tuviera 12 años. Revisaba archivos, reconstruía rutas, hablaba con contactos de la ciudad. Nadie debía saber que Maritza estaba viva. Nadie podía sospechar. Evaristo, por su parte, ayudó a Maritza a recuperar fuerza. Salían a caminar. Reían, a veces. Ella le enseñaba a cocinar sin tanta sal. Él le enseñaba a plantar sin lastimar las raíces. Una tarde, la sorprendió limpiando el retrato de su esposa. No dijo nada. Pero esa noche, puso una silla más en la mesa. Finalmente, Mateo apareció con una libreta. La colocó sobre la mesa con fuerza. Vamos a enloquecerlo. Poco a poco. ¿Cómo? Preguntó Maritza. Tú lo conoces. Sabes cómo piensa. Le vamos a recordar lo que cree haber enterrado. Le mandaremos cartas, fotos, objetos. Le haremos creer que el pantano no se quedó callado. ¿Y si no cae? Cae. Porque los cobardes no soportan el eco de sus propias acciones. El primer sobre llegó al despacho de Genaro una semana después. Sin remitente. Dentro, una foto borrosa del bosque. Al reverso, escrito con tinta roja, ella sigue ahí. El segundo sobre contenía una copia del anillo. Una réplica tosca, pero suficiente. Esta vez, el mensaje decía, ¿creíste que el barro lo cubriría todo? El tercero llegó con una pequeña nota manuscrita, yo sé lo que hiciste con el fondo. No estoy sola. Genaro comenzó a perder el control. Sus empleados notaron su irritabilidad. Su esposa, a quien había conocido después de desaparecer Maritza, lo vio llorar en el baño. Comenzó a sospechar. Él negó todo, pero no dormía. Bebía más. Dejó de presentarse a las reuniones. Mateo documentaba todo. Tenía contactos.
amigos en prensa. Incluso un fiscal dispuesto a escuchar si había confesión. Y finalmente, Genaro volvió al lugar del crimen. Volvió a San Jacinto. Con la excusa de cerrar un ciclo, pidió vacaciones. Su nueva esposa, harta, no lo detuvo. Solo le pidió que no regresara si no era otro hombre. El viejo coche de Genaro apareció por el camino polvoriento una mañana. Mateo lo había previsto. Maritza lo observó desde la colina, escondida entre árboles. No temblaba. No lloraba. Respiraba hondo. Como antes de lanzarse a salvar a un niño en llamas. Voy acaba todo, murmuró. Evaristo le entregó una pequeña grabadora. Mateo había escondido cámaras entre los árboles. El fiscal esperaba al otro lado de la línea. Genaro caminaba como un sonámbulo. Bajó al pantano. Miró el agua. Se agachó. Sacó algo del suelo. Una tela. Un zapato viejo. Entonces escuchó la voz. No creíste que iba a callar, ¿verdad? Giró en seco. Allí estaba Maritza. Vestida con una túnica blanca. El cabello suelto. El rostro sereno. Genaro dio un paso atrás. El corazón en la boca. ¿Eres tú? Ella no respondió. No, no puede ser. Te dejé muerta. No respirabas. No, no tenía opción. ¿Opción? Repitió ella, dando un paso adelante. ¿Era tu única salida matarme? Yo no quería. Fue un accidente. Todo fue por el dinero. Y me usaste. Yo solo quería recuperar lo mío. ¿Qué era tuyo? ¿Los niños? ¿Las cuentas? ¿Mi vida? Él cayó de rodillas. Sí. Fui yo. Quería el dinero. Y ella no moría. Del bosque comenzaron a aparecer figuras. Policías. Prensa. Mateo con el fiscal. Grabadoras encendidas. Genaro quedó paralizado. El rostro desencajado. No, no puede ser. ¿Me tendiste una trampa? No. Solo te puse un espejo, dijo Maritza. Los policías lo esposaron. La prensa tomó fotos. Maritza cayó de rodillas, exhausta. Evaristo apareció y la levantó. No le dijo nada. La sostuvo. Mateo se acercó, le puso una mano en el hombro. Ahora comienza tu juicio, pero también tu vida. Maritza no respondió. Solo acarició su vientre. Miró el pantano. Estaba en calma. Por primera vez, parecía un lugar sagrado. Como si el agua le devolviera la vida que alguna vez le robó. Las aguas del pantano amanecieron en calma, como si la tierra misma hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. El aire olía a rocío y a tierra fresca, a promesas que ya no tenían miedo de cumplirse. Maritza estaba sentada en el porche, envuelta en una manta tejida por Ana Lucía, mirando hacia el horizonte sin pestañear. Aún podía oír en su mente el eco de la confesión de Genaro, aquella escena suspendida entre el horror y la justicia. Lo había enfrentado, lo había hecho hablar, y no con odio, sino con verdad. Una verdad que no gritó, que no arañó, pero que se clavó con más fuerza que cualquier venganza. Don Evaristo caminaba por el jardín con el hacha al hombro. Ya no como antes, cuando cada paso era una huida disimulada. Ahora andaba con el peso tranquilo del que ha encontrado donde volver a echar raíces. Cortaba ramas secas, recogía leña, como si la rutina fuera una forma de darle orden a la nueva vida que nacía en su hogar. Mateo no se había marchado. Se instaló por semanas en el cuarto de visitas de su madre, pero pasaba casi todo el tiempo en la casa de Evaristo. Nunca lo dijo abiertamente, pero se le notaba en la forma en que miraba a Maritza. No con lástima. No con deseo. La miraba como se mira a alguien que sobrevivió un incendio y aún así es capaz de encender una vela cada noche. Los periódicos comenzaron a publicar la historia. Mujer acusada injustamente reaparece y desenmascara red de corrupción.
El pantano no la tragó, sobreviviente da a luz a la verdad. Entrevistas, llamadas, cartas de disculpas. Hasta los noticieros nacionales la contactaron. Maritza dio una entrevista corta, con el rostro sereno y la voz firme, donde dijo lo necesario, que sobrevivir no la hacía especial, pero sí consciente. Que ya no buscaba justicia, porque la justicia había llegado, y con ella, la calma. Genaro fue condenado a 18 años de prisión. Sus cómplices, todos involucrados en el desvío de fondos, también fueron arrestados. Uno de ellos se suicidó antes de declarar. Otro fingió locura, pero no le creyeron. Genaro intentó manipular la historia hasta el final, diciendo que había sido víctima de chantaje. Nadie lo escuchó. La verdad ya no era un rumor. Era un hecho documentado. El pueblo de San Jacinto, acostumbrado a inventar historias desde la ignorancia, no supo cómo reaccionar. Al principio fue silencio. Luego vinieron las miradas de reojo. Después, los saludos tímidos. Una mujer se acercó a Evaristo en la tienda y le pidió disculpas por haber dicho que enterraba cuerpos en su jardín. Él no respondió. Solo la miró y luego continuó eligiendo tomates. Ana Lucía decidió organizar una pequeña celebración. No era una fiesta, dijo, era un agradecimiento. Preparó pasteles, café de olla, panes caseros. Colgó luces en su patio trasero. No todos los vecinos asistieron, pero los que lo hicieron fueron sinceros. Maritza habló poco. Evaristo no se quitó el sombrero en ningún momento. Mateo se mantuvo cerca, como si cuidarla fuera algo que ya no podía evitar. ¿Por qué no te vas?, le preguntó Maritza esa noche, mientras se recostaban bajo el cielo estrellado. Porque aquí encontré una historia que vale la pena seguir escribiendo, respondió él. Los días pasaron sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía fluir con una naturalidad desconocida. Maritza comenzó a preparar la habitación del bebé. Pintó las paredes con colores suaves. Colgó una tela sobre la ventana para filtrar la luz. Don Evaristo, sin decirlo, comenzó a construir algo en el cobertizo. ¿Qué haces ahí todo el día?, le preguntó Maritza, con la barriga ya redonda. Nada que te importe, respondía él, pero con una sonrisa escondida bajo el bigote. Una mañana, ella lo descubrió lijando una estructura de madera. Era una cuna. Tallada a mano. Con dibujos en los bordes. Una luna, unas ramas, una letra M y una F entrelazadas. ¿La hiciste tú? No tengo nietos. Pensé que era hora de remediarlo. Maritza se acercó y le besó la mejilla. Él no supo dónde mirar después de eso. La noche previa al parto fue extraña. El viento soplaba desde el bosque, trayendo murmullos que parecían antiguos. Maritza no podía dormir. Caminaba por la casa, se detenía frente al fuego, acariciaba su vientre. Don Evaristo la observaba desde la cocina. Sabía lo que venía. No el dolor, sino la llegada de algo irreversible. Cuando comenzaron las contracciones, Maritza no gritó. Se aferró a las manos de Ana Lucía. Mateo no pudo quedarse. Salió a caminar por el sendero hasta el pantano. El recuerdo de lo vivido, el miedo a que algo saliera mal, todo lo empujó a alejarse. El parto duró horas. Fue lento, agotador. Evaristo no salió del corredor. Caminaba en círculos, murmurando cosas en voz baja. Como si hablara con alguien invisible. Al amanecer, el llanto de un recién nacido rompió el silencio. Maritza lloró sin lágrimas. Exhausta. Rota. Entera. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Ana, mientras le entregaba el niño. Fernando, dijo ella. Como mi padre. El único hombre que me enseñó a confiar sin miedo. Mateo entró en la casa en ese momento. La vio con el bebé en brazos. El rostro sudado. La mirada en paz. Se arrodilló a su lado. ¿Quieres que me quede?, preguntó él. Maritza asintió. No dijo más. Don Evaristo no se acercó de inmediato.
Se quedó en el umbral, con las manos temblando. Ana le entregó al niño. No muerde, le dijo. Él lo sostuvo con torpeza. El bebé lloró brevemente. Luego se calmó. Tiene los ojos de María Fernanda, murmuró. Y por primera vez, lloró en voz alta. No de pena. No de vacío. De reencuentro. Esa noche, en el jardín, Maritza y Evaristo se sentaron a la luz de las luciérnagas. El niño dormía dentro. Mateo cortaba leña con una expresión nueva en el rostro. Nunca pensé volver a tener familia, dijo Evaristo, mirando el cielo. Y yo nunca pensé volver a confiar, respondió Maritza. No dijeron más. El mundo seguía girando. San Jacinto seguía con sus rumores. Pero aquella casa en la colina ya no era del viejo brujo. Era el hogar donde el silencio dejó de ser castigo y se volvió cuna. La casa estaba envuelta en luz cálida, risas suaves filtrándose por las ventanas, el humo del fuego subiendo al cielo como una señal. Y es que dicen que el silencio guarda secretos, pero a veces, también guarda nuevas vidas esperando a ser escuchadas. Porque incluso en lo más oscuro, el amor encuentra un rincón donde renacer. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.